Queridos hermanos, damos comienzo con el video número 216 en explicación de los versículos, pero antes damos gracias a nuestro Señor porque ya pronto viene. Debemos glorificar su nombre como lo hacen los ángeles. No debemos sentir miedo a aquellos que lo amamos y creemos en que Él viene a salvar, que viene a restaurar, que viene a poner en orden su creación y corregir los errores cometidos. Recuerden que Dios es misericordioso y compasivo. Solo es fácil de nuestra parte creerle. Nadie puede comprender todos los designios del Señor. Es muy necesario, hermanos, creer en su infinito amor. El Señor no causa sufrimiento a los que andan en justicia y los que están en verdad de su palabra. Hermanos, si tú crees que has pecado, busca y ora a nuestro Padre. Ora por tu familia, por tus hijos, aún por tus enemigos. No permitas que tu corazón se endurezca. El Padre nos escucha cuando le hablamos de corazón. Ya es hora de romper las ataduras y cadenas. Escuchen sus palabras. Sean obedientes. Oren por todo el mundo. No solamente por la familia, sino por todo el mundo. Traten de escudriñar una y cada una de sus mandamientos. Hagan una lista de cuáles de sus mandamientos, en cuáles ustedes han sido desobedientes y débiles. Y si crees que has desobedecido en alguno, corrige tus caminos y pídele al Padre que te ayude a corregir. Tengan fe en, en nuestro Padre Celestial y trabajen duro para nuestra salvación, la salvación de nuestra familia, ya que el tiempo, hermanos, se acabó, pero Dios desea llevarse a su reino al mayor número de sus hijos. Antes, una palabra precisamente que el Señor me acaba de dar: mantén la unidad. Es muy necesario estar unidos. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. 2 Tesalonicenses 3:5. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 13:35. Detente y medita, hermano, en este versículo. Podría ser que la unidad sea la llave para ganar el mundo para Cristo. Si la unidad es la clave de la evangelización, no deberíamos darle precedencia al orar, hermanos. Deberíamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Si esto es importante para Dios, hermano, no debería serlo para nosotros. Si es una prioridad en el cielo, no debería serlo en la tierra. Hermanos, en ningún lugar se nos dice que construyamos la unidad. Se nos dice sencillamente que guardemos la unidad. Desde la perspectiva de Dios, solo hay un rebaño y un pastor. Juan 10:16. La unidad no necesita crearse, solo necesita protegerse. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Querrá decir que debemos ser flexibles en nuestras convicciones. No querrá decir que debemos abandonar las verdades que atesoramos, no. Pero sí quiere decir que debemos pensar bien las actitudes que asumimos para con los otros. Para aquellos que pecan, tristeza por haber pecado. Si confesamos nuestros pecados, que ahí tienen la cruz y la luz que se va a manifestar, si piden con fe van a ver la luz que radia blanca alrededor de la cruz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, la palabra más grande en las Escrituras bien podría ser esa de 2 letras. Si la confesión de pecados, reconocer las fallas, es justamente lo que los prisioneros del orgullo no quieren hacer. Muchas veces dicen, ¿yo pecador? Pues sí, claro. De vez en cuando armo un alboroto, pero por lo general soy un chico bastante bueno. Mire, soy tan bueno como cualquier otra persona. Yo pago mis impuestos, justificación racionalizada, comparación. Suenan bien, suenan conocidas, incluso suenan estadounidenses, pero en el reino esas palabras suenan huecas. Cuando llegas al punto de sentir pena por tus pecados, cuando tú, hermano, reconoces no tener otra alternativa, deposita todas tus cargas en Él, pues Él está esperando. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos con el video. Jesús bendice a los niños. 216, interpretación de los versículos 10, 14, 15. De los tales es el reino de Dios. El amor incluyente de Jesús alcanza no solamente a los recolectores de impuestos y pecadores, sino a los niños pequeños que con frecuencia son descuidados, abusados o ignorados por una sociedad de gente mayor. Para participar completamente en el reino de Dios necesitamos enseñar y aprender de los niños y jóvenes que están en nuestro medio. 10, 17, 27. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esta historia nos inquieta. Si tenemos muchas posesiones, ¿tenemos que dar todas nuestras posesiones? No debemos dejar de lado esta demanda simplemente porque es incómoda. Tal vez otro tema que Jesús presenta aquí es que nunca podemos ganar lo suficiente, ni dar a los demás lo suficiente, como para merecer la vida eterna. Es posible que podamos ganar la vida eterna, pero lo que para nosotros es imposible resulta ser el don gratuito de Dios para todos. 10:45, servicio, ver índice de disciplinas espirituales. 10:46-52, Bartimeo el ciego. Estaba sentado junto al camino. Estaba esta sección de predicaciones de la Pasión 8:31, 9:31, 10:33-34 y la enseñanza sobre el costo del discipulado comenzó con la sanidad de un hombre ciego 8:22-26 y ahora finaliza con la sanidad del ciego Bartimeo. Ver introducción. Luego de esto, Jesús y los discípulos entran en Jerusalén y comienzan el recorrido hacia la cruz. Esta historia nos recuerda que en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo que necesitamos ver con mayor claridad, si es que vamos a comprender verdaderamente quién es Jesucristo. 1:10. Hosana en las alturas. Es más fácil seguir y alabar a Dios cuando todo parece ir bien, cuando Él cumple con nuestras expectativas y la fe es respaldada por todos los que nos rodean. La fortaleza de nuestra fe se pone a prueba cuando todos estos respaldos y presuposiciones comienzan a desaparecer. 11, 17, 24, 25, oración. Ver índice de disciplinas espirituales. 12, 13, 17. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta es otra pregunta que le hace a Jesús con el propósito de hacerlo caer en una trampa. Los fariseos y herodianos piensan que él o bien perderá popularidad con las multitudes al respaldar el gobierno romano y su imposición de cobrar impuestos,
o se transformará en un blanco político a rechazar el pago del impuesto requerido por los romanos. Jesús no cae en la trampa, su respuesta no es política sino teológica. Se concentra no en lo que pertenece al emperador, sino en lo que le pertenece a Dios. ¿Cómo deben actuar los cristianos cuando cuya ciudadanía está en el reino de Dios? Para ser ciudadanos de un país en particular aquí sobre la tierra. Jesús muestra en esta lección que lo político y lo religioso no siempre están en conflicto. Algunas cosas pertenecen con justicia al Estado, pero otras solamente al Señor. Los cristianos se tienen que decidir en épocas de conflicto, opresión o justicia, a honrar a Dios por encima de las leyes injustas y las prácticas infieles. Nuestra más alta lealtad le pertenece a Él y a la forma de vida que hemos llevado a conocer en Jesucristo. Jesús deja expuesta la hipocresía de los que le preguntaban pidiéndoles que le trajeran una moneda romana, que los judíos se suponían que no debían tener porque llevaban la imagen del emperador y lo proclamaban como divino. Los interrogadores de Jesús aparentemente consiguieron muy fácil la moneda porque la tenían dentro de sus propios bolsillos. 12, 28, 34. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? En medio de las trampas y preguntas difíciles de cara a los enemigos y sus amenazas, Jesús habla de los mandamientos de amar a Dios y al prójimo. Estos mandamientos fundacionales están en el centro de la teología y vida judía. Deuteronomio 6, 4, 9, Levítico 19, 18. Dejan claro que amar a Dios y practicar la justicia amando al prójimo son mucho más importantes que realizar rituales religiosos o sacrificios culticos. Esta es una obra espiritual difícil aún para los cristianos más maduros entre nosotros, pero amando al Señor y al prójimo, cumplimos fielmente con la totalidad de la ley de Dios. Es una sección que contiene una pregunta hostil tras otra para Jesús. El escriba que hace esta pregunta abre la puerta para recibir con agrado una afirmación de la enseñanza de Cristo. 12:13, sacrificio, ve el índice de disciplinas espirituales. 12:41-44, una vida pobre. Echó dos blancas en medio de los agentes del poder religioso y político, rodeada de los inmensos e impresionantes edificios de Jerusalén. Una solitaria y pobre viuda se abre camino silenciosamente hasta el templo y entrega sus dos pequeñas monedas. Ella constituye el ejemplo más alto de fidelidad y generosidad. Esta viuda, que tiene tan pocas cosas materiales, tiene gran fe. Sabe que su riqueza depende de Dios y su prójimo, no de sus propios recursos. El sacrificio es una parte esencial de la formación espiritual. 13, 24, 27. Al Hijo del Hombre. En Marco, además de Cristo, el Hijo de David y el Hijo de Dios, Jesús también es llamado Hijo de Hombre, que parece ser la forma favorita que usó Jesús para designar quién es Él y lo que vino a ser. Esta expresión en el Antiguo Testamento, Hijo de Hombre, aparece en Salmos, haciendo referencia a la humanidad en general. Ver NVI, nota del 8 al 4. Y en textos como Daniel 7 se usa en Ezequiel como las palabras que designan al profeta. Los otros títulos mencionados anteriormente para Jesús están asociados con el parentesco civil, pero Hijo de Hombre tiene significado estrictamente religioso. Él lo usa para sí mismo en momentos particularmente significativos. Por ejemplo, en sus tres predicciones de la pasión,
8:31, 9:31, 10:33, 34. Cuando habla de dar su vida en rescate por muchos, 10:45. Y aquí, cuando habla del cumplimiento del tiempo final. Otros usos significativos son en 2:10, 2:28 y 9. Su regreso traerá tanto juicio como misericordia. Estos son los términos que describe la obra de Dios en Jesús a nuestro favor. 13:33. ¿Por qué no sabéis cuándo será el tiempo? A través de los siglos las personas han buscado señales y hecho predicciones sobre el fin del mundo. Jesús está mucho más preocupado porque vivimos nuestra vida diariamente. Enseñar, proclamar, sanar, alimentar, estos son nuestros actos de discipulado. El mensaje importante es manténganse alertas. Nadie sabe cuándo llegará el fin, excepto Dios. Nos mantenemos alerta cuando vivimos cada día fielmente amando al Señor y a nuestro prójimo. 14:3-9. Se lo derramó sobre su cabeza. En Israel, cuando los reyes eran nombrados, se les ungía la cabeza con aceite. Ver 1 Samuel 10:1, 2 Reyes 9:6. En este gesto extravagante, la mujer derrama todo el frasco, no solo unas pocas gotas, sobre la cabeza de Jesús. Algunos ven en esto el símbolo de Jesús. Sin duda, es el Rey de Israel. Sin embargo, él usa este acto no para señalar su dignidad real, sino su muerte. Luego de toda la instrucción recibida, los discípulos aún no pueden ver lo que esta mujer de fe es capaz de ver, al decir que su acto será recordado y contado. Versículo 9. Jesús indica que el Evangelio indudablemente será predicado a todo el mundo. Esta historia nos invita a considerar hasta dónde ofrecemos nuestras acciones y recursos a Dios en Cristo, y qué fácil es para nosotros juzgar erróneamente la fidelidad de otros. Jesús no nos pide que juzguemos el valor del regalo de otra persona. Cada regalo entregado con amor y servicio a Dios será recibido con gratitud. Alimentar a los pobres y mostrar amabilidad en tiempos difíciles. Las dos son maneras aceptables de amar al Señor. Nuestra respuesta, 14:39, sacrificio. En el espíritu de las disciplinas, Dallas Williams define al sacrificio como total abandono de Dios. Esta definición es adecuada para este regalo generoso que fue entregado a Jesús. ¿Qué podría hacer usted que fuera tan generoso como esto? Existen cosas que lo impiden hacerlo. Vea el índice de disciplinas espirituales. 14, 17, 21, 26, 42. Uno de vosotros me va a entregar. En estos pasajes los discípulos fallan una y otra vez. Cuando Jesús dice que uno de ellos lo iba a traicionar, todos preguntan, ¿seré yo? Versículo 18, 19. Cuando Jesús le dice a Pedro que lo negara, Pedro está seguro de que jamás podría hacer algo así. Versículo 30, 31. Y Pedro, Santiago y Juan se duermen una y otra vez justo cuando Jesús más lo necesita. Versículo 32, 42. Podemos encontrar aquí una forma rara de consuelo porque nosotros también traicionamos. Negamos y practicamos un discipulado soñoliento. Los primeros discípulos comparten con nosotros las debilidades humanas. 14, 32, 39, oración, ver índice de disciplinas espirituales. 14, 35, 36, y oró. Compartió nuestra humanidad y se compadece de nuestras debilidades. En esta oración Jesús está acongojado ante Dios. Le pide que haga pasar la hora, que aparte de él la copa. Aunque después Jesús termina su oración dejándonos un modelo para todas nuestras oraciones, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él no cae en nuestro pecado de esperar que Dios nos dé lo que nosotros queremos, sino
que es obediente al Señor aún hasta la muerte. Hebreos 4:15. Esta es una oración que se origina en una vida entera de transformación espiritual. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Cristo viene pronto, Cristo te ama. Les ruego me disculpen el inconveniente, el teléfono no me percaté y no lo apagué, pero les ruego que me disculpen encarecidamente. Dios te ama. Amén.